Huí embarazada después de encontrar a la amante de mi marido en mi cama, pero te voy a contar cómo volví para vengarme. Siempre creí que la maternidad sería un nuevo ciclo. No solo un hijo, sino un renacimiento, mío, de nuestra historia, de la vida como la soñaba. Cuando vi el test con las 2 líneas rojas, temblé por dentro. Sentí miedo, sí, pero, por encima de todo, una alegría que me invadió como una marea serena. ¿Y Andrés? Andrés parecía incluso más emocionado que yo. Se arrodilló, puso la mano sobre mi vientre, aún plano, y murmuró algo como, nuestro mundo empieza aquí. En ese instante, yo creí. Los días siguientes estuvieron llenos de promesas dichas con los ojos. Él besaba mi vientre con una reverencia que me conmovía. Hablaba de nombres, colores para la habitación, primeros pasos y tardes en el parque. Yo me dejaba llevar. Por primera vez en mucho tiempo, me permití relajarme. Fue idea suya que pasara unos días con mi hermana, Teresa, en Cádiz. Les va a hacer bien a las 2. Y al bebé también. Aire puro, mar. Esas cosas hacen bien. Lo dijo mientras acariciaba mi barriga, con una sonrisa dulce. Y yo le creí. Porque aún no había razón alguna para no hacerlo. Teresa me recibió con su sonrisa amplia de siempre y ese abrazo que solo una hermana sabe dar. Los primeros días fueron una especie de tregua para mi alma. Caminábamos mucho por la orilla, a veces sin decir nada, solo escuchando el sonido de las olas y de nuestros propios pasos sobre la arena húmeda. Por las noches, comíamos poco y hablábamos mucho. Chismes familiares, recuerdos de la infancia, planes para el bebé. Ella insistió en montar una habitación solo para mí, llena de cojines, con olor a lavanda. Fue allí donde, por primera vez en años, me sentí plena. No era solo el cuerpo el que descansaba. Era el corazón. Teresa no me hacía preguntas invasivas ni me presionaba sobre el futuro o certezas. Solo me escuchaba. Y, curiosamente, eso era lo que más me fortalecía. El bebé se movía poco aún, pero lo suficiente para recordarme que estaba allí, creciendo en silencio, como una raíz que se afianza en el fondo de mi alma. A veces pensaba en Andrés con ternura. Lo imaginaba solo en casa, mirando las cosas que habíamos empezado a comprar, sintiendo mi ausencia. Le mandaba fotos de la playa, de la comida, de mi barriga de perfil. Él respondía con emojis, videos cortos diciendo que me amaba, que contaba los días para volver a verme. Y yo le creía. Porque en ese momento, todo parecía real. Cádiz tenía el olor de la infancia, del verano, de la inocencia. Y allí, rodeada de amor verdadero, me sentí viva otra vez. Lejos de cualquier sombra, libre de cualquier duda. Creía, con cuerpo y alma, que ese hijo nacería rodeado de luz, en un hogar unido. No sabía yo que lo que vendría después no tendría nada de claro, pero en ese momento, aún no lo sabía. Allí, entre caminatas lentas, conversaciones largas y un silencio confortable, yo renacía. Y no tenía idea de que sería la última vez que mi corazón sentiría paz por un buen tiempo. La nostalgia por Andrés empezó a apretarme el pecho como un cinturón. Era extraño, estaba bien en Cádiz, feliz incluso, pero una parte de mí quería estar cerca de él. Quería ver su reacción al notar mi barriga ya más visible, contarle que el bebé se movía después del almuerzo, escuchar su voz sin el retraso de la videollamada. Decidí volver sin avisar. Iba a ser una sorpresa. Me imaginaba a los dos en la puerta, él abrazándome fuerte, diciendo que parecía un siglo desde que me fui. Tal vez lloraríamos. Yo, sin duda, lloraría. Así lo imaginé. Pero nada de eso pasó. Llegué al final de la tarde. La luz amarilla del sol caía sobre la fachada de nuestra casa, como siempre. Sentí hasta un escalofrío nostálgico. Empujé la puerta con cuidado, queriendo guardar el momento para siempre. Dejé la maleta en un rincón y fui directo al dormitorio, sintiendo el olor familiar del ambiente, ansiosa por verlo. Solo que, él no estaba allí. En su lugar, había otra mujer. Acostada. En mi cama. Llevaba una de mis camisolas, una que recuerdo haber dejado en el cesto de ropa limpia.
las piernas estiradas sobre mi manta favorita, el cabello esparcido en mi almohada. Y la sonrisa. Esa sonrisa. Era como una cuchilla afilada, hundiéndose con lentitud. Ni siquiera se levantó. Solo giró el rostro y habló, con una voz arrastrada y burlona: «Ah, entonces tú eres la oficial». Me quedé parada. La garganta seca. El cuerpo congelado. No pude reaccionar. Solo la miré. Fue ella quien continuó, como si estuviera disfrutando del espectáculo. ¿Sabías que esta cama tiene historia? Ay, si pudiera hablar, rió, y señaló con el mentón las sábanas. Este colchón debería cobrar entrada. Andrés dice que es más cómoda cuando tú no estás. Se me revolvió el estómago. Era un humor ácido, cruel. Y ella se bañaba en él como si fuera perfume caro. Como si yo fuera la visita incómoda. Él te mandó a Cádiz, ¿no? Tan atento, me dio unos días extras de descanso para que aprovecháramos toda la casa. Nosotros lo llamamos luna de miel cuando la esposa viaja. Cada palabra suya era una puñalada con sabor a veneno. Quise enloquecer, preguntar dónde estaba Andrés, suplicar una explicación. Pero no salió nada. Sentí mis piernas temblar. El pecho agitado. El aire parecía atrapado en el fondo de mi dolor. Fui al armario como un autómata. Mis vestidos estaban fuera de lugar. Mi ropa interior, mezclada. Ellos estaban usando todo. La casa, la cama, hasta mis jabones. Ella me seguía con la mirada, apoyada en los codos, riendo con esa superioridad repugnante de quien se siente victoriosa. Y habló, como si quisiera cerrar el espectáculo con broche de oro: «Qué pena que volviste tan temprano. Todavía íbamos a usar la cocina hoy. Pero bueno, ya aprovechamos bastante. Puedes recoger tus cositas ahora». Lloré. No un llanto bonito, de telenovela. Fue el de quien intenta mantener un poco de dignidad mientras todo se derrumba. Recogí mi ropa, doblándola una a una con las manos temblorosas. Cada prenda era un recordatorio de lo que había perdido. La casa, el hogar, el sueño. Ella no paraba. Silbaba. Mandaba mensajes por el celular. Se reía sola. Como si estuviera en un spa. Como si yo fuera la empleada de limpieza que llegó antes de tiempo. Cuando terminé, caminé hacia la puerta con lo que pude cargar. No dije nada. Ni miré hacia atrás. La vergüenza quemaba más que el dolor. Volví a casa de Teresa con el corazón en ruinas y el vientre pesado. Mi bebé se movía. Y no sabía si sentía mi sufrimiento. Pero yo sí lo sentía. Cada paso fue una despedida de lo que creí que era amor. Y todo eso, en mi cama. Mi hijo nació en una mañana lluviosa de marzo. Y, por primera vez en mucho tiempo, lloré por un motivo que no era dolor. Ese llanto, distinto a todos los otros, salió limpio, suelto, como si lavara lo que quedaba de la mujer destruida que fui. Era pequeño, con los puños cerrados y el ceño fruncido, como si estuviera listo para pelear con el mundo. Lo miraba y veía todo lo que aún tenía sentido. Solo él. Y nada más. Teresa estuvo conmigo todo el tiempo. En la maternidad, me sostuvo la mano con firmeza. No estás sola, Nuria. Nunca lo estuviste, dijo. Y era verdad. En ausencia de Andrés, ella fue madre, padre, y mi sostén. Pero aún así, cada vez que miraba a mi bebé, una parte de mí sangraba. Porque él no tenía culpa de nada, pero llevaba el apellido de un hombre que huyó como un cobarde. En los primeros meses, apenas dormía. No solo por el llanto del bebé, sino porque la traición aún ardía. La imagen de aquella mujer burlona en mi cama se repetía como una pesadilla grabada en mi memoria. Pero no dejaba que la rabia se desbordara. Enterré todo dentro de mí. Enterré, hasta el día en que tuve que enfrentar la realidad nuevamente. El dinero empezó a escasear. Pañales, leche, consultas. Teresa hacía lo que podía, pero yo sabía que no era justo. Mi hijo tenía un padre. Y él tenía obligaciones, aunque hubiera abandonado todo. Respiré hondo y busqué a Andrés.
Aún creía que podía resolverlo con diálogo. Ilusa de mí. La conversación fue en una cafetería cerca de su trabajo. Llegó tarde, sin siquiera mirarme a la cara. Pedí un té. Él no pidió nada. Se sentó como si no quisiera estar allí. Andrés, vine a hablar sobre la pensión, empecé, intentando mantener un tono sereno. Tenemos que formalizar. No quiero pelear. Solo quiero que él tenga lo que necesita. Él rió. Rió. Con un desprecio tan frío que tardé unos segundos en darme cuenta de que iba en serio. ¿Pensión? ¿Tú quieres pensión de mí? Se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿Estás segura de que ese hijo es mío, Nuria? Porque, sinceramente, siempre fuiste buena actriz. ¿Qué? La voz se me quebró. Tú me engañaste, dijo, como quien comenta sobre el clima. A lo mejor es hijo de algún vecino de Cádiz. Ese ambiente de playa, la gente se suelta, ¿no? Las personas en las mesas de al lado comenzaron a mirarnos. ¿Y yo? Yo quería desaparecer. Hundirme bajo tierra y no volver nunca. Sentí la lágrima correr antes incluso de darme cuenta de que lloraba. Tú sabes que es tuyo, murmuré. Tú lo sabes. No sé nada. Y hasta que lo sepa, no pago un centavo, se levantó. Empujó la silla hacia atrás sin el menor cuidado. Ve al juzgado, Nuria. Si quieres perder el tiempo, es tu problema. Me quedé sentada allí, sola, abrazando el bolso como si pudiera protegerme del mundo. Cada palabra suya me aplastó. No le bastaba con traicionarme. Ahora me acusaba. Me humillaba. Pisoteaba mi dignidad como si no valiera nada. Después de esa conversación asquerosa en la cafetería, salí de allí destrozada. No solo por las palabras de Andrés, sino por el desprecio. Por la forma en que escupió la duda en mi cara, sin temblar, como si fuera una verdad absoluta. Ese hijo no es mío. Eso fue lo que dijo. Frío. Cruel. Como quien tira la basura. En ese instante, algo en mí se rompió. No por fragilidad, por furia. Tomé el teléfono con los ojos todavía ardientes y llamé directamente a mi abogada. Quiero la prueba. Inmediatamente. Oficial, judicial, lo que sea. Pero se va a hacer. No iba a aceptar eso en silencio. No iba a permitir que me trataran como adúltera, cuando fue él quien llevó a otra a mi cama. Yo sabía quién era. Y, sobre todo, sabía de quién era mi hijo. Unos días después, ahí estábamos, yo, con mi bebé en brazos, él, con los brazos cruzados, con ese aire cínico de quien ya se siente ganador. En el momento de la toma de muestras, ni siquiera me miró a los ojos. Pero no dejó de hablar, ya te dije que estás perdiendo el tiempo. Te vas a avergonzar cuando salgan los resultados. Lo miré, con toda la calma que no sentía. La vergüenza no va a ser mía. Él eligió el laboratorio. Dijo que confiaba, que era serio, que conocía al dueño. Tuve un mal presentimiento, pero no retrocedí. Creí que, incluso con conexiones, una prueba era una prueba. Había protocolos, peritajes, normas. Nunca imaginé que falsificarían la verdad así, en mi cara. Cuando llegó el informe, Andrés ya estaba celebrando antes de que yo lo abriera. Él sabía. Ya lo sabía. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Leí. Resultado: ausencia de vínculo genético entre el presunto padre, Andrés Galván Cortés, y el niño. Cerré el papel. Mi rostro ardía. La sangre me retumbaba en los oídos. Pero no por sorpresa. Porque allí estaba estampado lo que ya había entendido: aquello era un fraude. Andrés fingió sorpresa. Golpeó su pierna y soltó una carcajada teatral. Te lo advertí. Ahora desaparece de mi vida, Nuria. Con tu teatrillo barato. Lo miré como si viera a un desconocido. Y quizá lo era. Andrés, el que una vez lloró con la noticia del embarazo, el que besaba mi barriga con promesas, ya no existía. O tal vez nunca existió. En los días siguientes, la humillación fue pública.
Andrés divulgó el informe como quien lanza fuegos artificiales. Se encargó de etiquetar gente en las historias. Una de ellas fue la amante. Ella lo reposteó, por supuesto. Escribió, la verdad siempre sale. Algunas madres solo son buenas actrices. Los comentarios llegaron como avalancha. Gente que nunca me había dirigido la palabra diciendo que siempre fue sospechoso, que cuando una mujer llora mucho, es porque algo oculta. La misma gente que me felicitó durante el embarazo ahora apartaba la mirada en la calle. Como si llevara una marca en la frente. Pero yo miraba a mi hijo y mi certeza era inquebrantable. Él era carne de mi carne. Y sí, era hijo de Andrés. Porque yo nunca engañé. Nunca. Y si ese resultado decía lo contrario, entonces la verdad estaba siendo asesinada por intereses sucios. Todavía no sabía cómo probarlo. Pero sabía que había sido engañada. Que alguien había manchado ese papel con mentiras. Y no iba a dejarlo así. No pasó ni una semana. Después de la avalancha de mentiras, de las miradas torcidas en la calle y de los mensajes anónimos llamándome pobre loca desesperada, presenté una nueva solicitud en la justicia. Sin aviso, sin charla, sin abrir espacio para negociación. Si Andrés quería guerra, yo iba a ponerle el nombre correcto, justicia. Quiero otra prueba de ADN. Y esta vez, en un laboratorio imparcial, designado por el juzgado de familia. Basta de teatro. Mi voz salió firme en el registro civil, aún con el bebé en brazos y varias noches sin dormir. La funcionaria me miró por encima de los lentes, tecleó con calma. Firmé con la mano temblorosa, pero con el alma en llamas. Esta vez, nada de laboratorio de confianza. La nueva prueba fue agendada en un centro biomédico independiente, en Sevilla. Tuve que viajar, pagar de mi bolsillo, soportar el cansancio del camino con mi hijo en brazos, pero fui. Fui como quien va al campo de batalla, con la sangre fría de quien no tiene nada que ocultar. Andrés se presentó. Acompañado de la amante, por supuesto. Ella se vestía como si fuera a posar para una revista de moda, como si aquello fuera un evento. Se encargó de reír fuerte en la recepción, lanzar comentarios irónicos, segundo llamado de la vergüenza, ¿acertará esta vez con el padre? La ignoré. Como si fuera un mosquito zumbando cerca del oído. Mi fuerza estaba más allá de la rabia, era convicción. Quien tiene la verdad en la piel no necesita mentir. La nueva prueba fue rápida, directa. Sin sonrisas, sin conversación, sin amistad con los empleados. Solo toma de muestra, protocolo. Cuando terminé, miré a los ojos de la técnica responsable y le dije en voz baja, confío en usted. La verdad está aquí dentro. Solo necesito que tenga espacio para salir. Los días de espera fueron una tortura cronometrada. Con cada minuto que pasaba, el pecho se me hacía más pesado. No por duda, sino por sed de justicia. Por saber que alguien había ensuciado mi nombre con una farsa, y que eso, finalmente, tendría que venirse abajo. Cuando llegó el resultado, no lo leí sola. Estaba con Teresa y mi abogada. El sobre fue abierto con una lentitud casi ritual. Cuando leí las palabras que siempre supe que estarían ahí, las piernas se me aflojaron. Conclusión, compatibilidad genética confirmada. Andrés Galván Cortés es el padre biológico del niño. Mi hermana gritó. La abogada sonrió con los ojos. Yo simplemente cerré los ojos. Y respiré. Pero no terminó ahí. El nuevo resultado abrió puertas. La justicia empezó a investigar al laboratorio anterior. El tal Poveda. Bastaron unas cuantas llamadas, algunas citaciones, y la podredumbre afloró con una facilidad vergonzosa. El director del laboratorio era un viejo amigo de Andrés, excompañero de universidad, de esos que deben favores y no preguntan por qué. En su testimonio, el hombre tropezó con sus propias palabras. Contradicciones, fechas cambiadas, documentos sin firma oficial. En menos de 2 meses, llegó el dictamen judicial, el primer examen fue manipulado. El fraude quedó demostrado. Los informes mostraban interferencia humana en los datos originales. Era más que una traición emocional,
fue una sabotaje premeditada. Un crimen. Cuando lo supe, no me sorprendí. Solo pensé, ellos cavaron su propia tumba. Ahora van a tener que acostarse en ella. La mentira que me destruyó ahora se volvía prueba. La vergüenza que me enterraron ahora era una ventaja. Y por primera vez desde el embarazo, sentí que el mundo giraba a mi favor. La casa empezaba a derrumbarse. Pero no era la mía. El día que recibí el informe final de la pericia fue también el día en que dejé de tener lástima de mí misma. El fraude estaba comprobado, el primer examen de ADN había sido adulterado. Aquel laboratorio era del viejo amigo de Andrés. Un favor entre sinvergüenzas, hecho para destruirme, para callarme. Pero no lo lograron. Volví al tribunal con todo. Con el nuevo examen, con la denuncia de falsificación, con el historial de abandono, las humillaciones públicas y las capturas de pantalla de los ataques virtuales. No pedí solo la pensión. Pedí pensión retroactiva desde el embarazo. Y fui más allá, exigí la posesión de la casa. Fue él quien se fue, su señoría. Fue él quien me echó de la cama, de la casa, de la vida. Me dejó con un hijo en brazos y una mentira en la boca de los demás. Y ahora que la verdad salió a la luz, quiero de vuelta lo que es mío. Con intereses. Mi voz salió firme, delante de la jueza. El proceso avanzó más rápido de lo que esperaba. Las pruebas eran contundentes. Documentos, peritajes, testigos. Todo apuntaba al mismo pozo oscuro donde Andrés intentó empujarme. Solo que ahora, era él quien caía. Meses después, llegó la decisión, totalmente favorable a mí. La justicia reconoció el daño. La sentencia determinaba la pensión completa, retroactiva a los últimos 2 años, indemnización por daños morales, y la posesión inmediata de la casa, con base en el abandono del hogar. Fraude documental y humillación pública. Recibí al oficial de justicia con la misma tranquilidad con la que se sirve un café. En el camino hacia la casa, comentó, usted parece tranquila para alguien que va a recuperar todo lo que perdió. Sonreí de lado. Es que no lo perdí. Solo estaba esperando que sacaran la basura. Cuando llegamos, el portón estaba entornado. La casa aún tenía el mismo color, pero parecía más pequeña. Menos amenazante. Toqué el timbre como quien anuncia un nuevo tiempo. Quien abrió fue Andrés. Se quedó parado, con los ojos abiertos de par en par, sosteniendo un cepillo de dientes. La amante apareció justo detrás, descalza, envuelta en una sábana. La imagen del fracaso, ahí, frente a mí. ¿Nuria? ¿Qué clase de broma es esta? El oficial dio un paso al frente y anunció, orden judicial de reintegración de posesión. La señora Nuria del Valle tiene, a partir de este momento, derecho total sobre el inmueble. El señor y cualquier acompañante deben desocuparlo inmediatamente. Silencio. ¿Esto es una especie de chiste? Preguntó ella, riéndose con incomodidad. Si lo es, ustedes dos son el remate. Respondí, entrando despacio. Andrés se exaltó. Lo llamó injusticia, trampa, absurdo. ¿Quieres dejarme en la calle, Nuria? Esto es venganza. Otra vez, te equivocas. Esto es justicia. La venganza habría sido dejarlos seguir juntos, en esta casa infestada por sus mentiras. Pero no. Hoy cierro este ciclo con la llave en la mano y la cabeza en alto. Ella intentó discutir, pero el oficial fue claro, 30 minutos. Era la ley. Era sentencia. Vi a los dos correr por los cuartos, tirando ropa en bolsas de supermercado. La amante le gritaba a él le gritaba al mundo. Yo simplemente me senté en el sofá, con mi hijo en el regazo, observando. A la hora de salir, Andrés me miró con una mezcla de odio y derrota. ¿Estás feliz, verdad? Más de lo que imaginas. Respondí, señalando la puerta. Ahora sal de mi casa. Y cierra la puerta con cuidado. Gente como ustedes deja rastro hasta en el viento. Hoy camino por esta casa con otro peso en los pies. Ya no es la inseguridad de antes, ni el dolor constante en el estómago. Es firmeza.
Es tener el suelo de vuelta. Cada puerta que se cierra ahora no suena a abandono. Suena a protección. Tardó, pero por fin, esta casa volvió a ser mía, por completo. Y no hablo solo del documento de posesión, o de la decisión judicial que me restituyó todo. Hablo del espacio, del aire, de las paredes que antes me miraban con desprecio. Ahora, me acogen. Los primeros días fueron extraños. El olor de ellos aún estaba ahí, mezclado con el moho del abandono. Ropa olvidada en el armario, un calzoncillo de él escondido detrás de la puerta del baño. Un pendiente de ella debajo del sofá. Tomé cada uno de esos restos y los metí en una bolsa negra sin mirar dos veces. Y entonces, comencé. Cambié el color de las paredes. Quité el beige muerto y puse vida, verde en la cocina, azul en el cuarto del bebé, un tono cálido en la sala. Cada cuarto era un manifiesto, estoy aquí, y todo esto ahora me pertenece. El cuarto que antes fue escenario de mentiras se convirtió en santuario de paz. Tiré la cama. Quemé el colchón. Compré uno nuevo, elegí cada pieza con gusto. Sábanas blancas, almohadas suaves. Dormí sola, por primera vez en años, sin sentir frío ni vacío. Solo alivio. Mi hijo creció junto con la casa. Gateando por los pasillos, golpeando las puertas, tumbando macetas. Él ríe. Y yo río con él. Una risa verdadera, de esas que vienen de adentro. No es fingida, no es para demostrar nada a nadie. Es solo paz. A veces la gente pregunta, ¿perdonaste? No. No perdoné. Pero no cargo odio. No tengo espacio. Gente como Andrés y esa mujer no merece ni el esfuerzo de ser recordada con rabia. Que vivan como puedan, del modo en que la vida se los permita. Y la forma en que la vida lo permitió fue la siguiente: después del escándalo, de los procesos, de la pensión arrancada a la fuerza y de la vergüenza que se esparció como una plaga, Andrés tuvo que devolver la llave de la casa. Y el orgullo junto con ella. Sin tener a dónde ir, se metieron en casa de la madre de él, los dos. En un cuartito apretado, compartiendo espacio con la suegra, que nunca tragó a la amante. 3 adultos y ninguna madurez. Él perdió el empleo meses después. La reputación se volvió polvo. Amigos, negocios, apoyo, todo se evaporó. La amante, dicen, vive quejándose en las redes sociales, lanzando indirectas sobre mujeres que se hacen las víctimas. Solo que se le olvida que no se puede acusar a nadie cuando la máscara ya se cayó en plena calle. Mientras tanto, yo reconstruyo. De a poco, pero con gusto. Convertí el cuarto de huéspedes en un taller. Volví a pintar, a crear. Pongo música alta por las mañanas, dejo entrar el sol. Ya no hay silencio de culpa, solo ruido de vida. Hoy vivo con mi hijo en una casa que fue campo de guerra. Pero ahora es un hogar. Él va a crecer sabiendo que su madre cayó, sí. Pero se levantó. Sin esconder las cicatrices, ellas son parte de la historia. Porque al final, la fuerza de una mujer no está en el ruido que hace. Está en la dignidad que sostiene incluso cuando el mundo intenta quitársela. Y yo la sostuve. La sostuve hasta que la llave volvió a mi mano. Después de tanto giro, traición y justicia bien servida, Nuria demostró que quien ríe al final, ríe con la escritura de la casa en la mano. Y si te gustan las historias donde la vida cobra con intereses y ajuste por inflación, suscríbete al canal para no perderte las próximas.